En este video mostraremos el top 10 de las revistas científicas de salud. La información está basada en un estudio comparativo apoyado en la inteligencia artificial de ChatGPT, Géminis y Claude. Esperamos te sea útil. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Revista de Psiquiatría y Salud Mental. Es la revista oficial de la Asociación Española de Psiquiatría y publica artículos de alta calidad sobre investigación clínica y básica en todas las áreas de la psiquiatría y la salud mental. En el sitio web de la revista de Psiquiatría y Salud Mental podemos observar en qué indexaciones tiene, los diferentes factores de impacto en las indexaciones. En acerca de la revista podemos encontrar el alcance y los objetivos de la revista, muy importante para poder redactar nuestros trabajos para ella, que vayan con el mismo alcance de la revista. También podemos ver, muy importante, la guía para los autores, los tipos de artículos que recibe, cómo deben ser los envíos de los manuscritos, el listado de comprobación o checklists que hemos explicado en otros videos en nuestro canal, las diferentes consideraciones éticas y las diferentes cartas que deben ser enviadas, como el consentimiento informado, el conflicto de intereses, etc. Aquí se explica en cada detalle cómo es la preparación del manuscrito, la estructura, cómo deben ser las páginas, el resumen. Todo esto debe ser revisado para poder enviar algún trabajo a esta revista. Revista de Neurología. Es la revista oficial de la Sociedad Española de Neurología y publica artículos de alta calidad sobre investigación clínica y básica en todas las áreas de la neurología. La revista de Neurología, en su sitio, ofrece servicios de formaciones y máster para los especialistas. Es una revista de cuartil Q3. Aquí en el sitio, en el menú Revista, podemos ver las diferentes opciones. Las políticas de la responsabilidad y la ética, las diferentes cartas y documentos que se deben enviar, referente a la originalidad del artículo, a la política de copyright y derechos de autor, el consentimiento informado, etc. Se debe revisar en todos los casos las diferentes cartas y documentos que hay que enviar. Además, en el menú Revista también podemos ver el comité editorial de la revista. Aquí en el lado derecho nos muestra todas las métricas que ha tenido en los diferentes años, los factores de impacto en las diferentes plataformas donde se encuentra indexada. En básicos de publicación están todas las secciones que tiene la revista, los diferentes tipos de documentos que admite, el idioma en que se permite la publicación, el costo que tiene la publicación. Ofrecen un correo para que puedan comunicarse, cómo es el envío y el proceso editorial del manuscrito por las diferentes fases que atraviesa en esta revista. Y por último nos va diciendo las estructuras que deben tener los textos de acuerdo a los diferentes tipos de documentos que se envían. Cuando son notas clínicas, si son revisiones, si son originales. Aquí podemos ver, y siempre se debe revisar todo el sitio de la revista. La Revista Clínica Española es una revista con una larga trayectoria que publica artículos de alta calidad sobre investigación clínica y experimental en todas las áreas de la medicina interna. La Revista Clínica Española pertenece al cuartil Q2. Aquí podemos ver el sitio de la revista. Si han notado, los sitios de todas las revistas son diferentes, pero casi todos en posiciones distintas encontramos más o menos la misma información que necesitamos para poder enviar nuestros artículos, publicarlos, etc. En su página de inicio nos muestra los principales artículos que ha publicado y también podemos acceder a los suplementos y los números de las revistas anteriores publicadas. En el menú acerca de la revista podemos encontrar el alcance y los objetivos. También nos muestra el comité editorial. En este caso, fíjense que tiene una estructura diferente que no muestra las fotos de los miembros del comité editorial. En el menú Publique su artículo aparece la guía para autores, algo que no podemos dejar de revisar. Nos dice qué tipos de artículos recibe: originales, breves originales, revisiones sistemáticas, conferencias, correspondencia,
artículos especiales, documentos de consenso, nos explica el formato que requiere cada uno de ellos, cómo es el envío del manuscrito, que es a través del sitio Elsevier, el idioma que recibe, que es español e inglés, nos muestra el listado de comprobación o checklists que debemos hacer antes de enviar nuestros manuscritos a la revista. Aquí además nos dice las consideraciones previas sobre la ética en la publicación de la revista, las diferentes cartas y documentos que debemos enviar cuando son estudios con personas y animales, el consentimiento informado y los datos de los pacientes, los conflictos de intereses, las declaraciones inherentes al envío del manuscrito y verificación, los resultados de ensayos clínicos, etc. En la parte derecha nos muestra un resumen de las cosas más importantes que ha publicado la revista. También nos muestra las opciones de Open Access o acceso abierto. Eso significa que usted enviará su artículo a la revista y el derecho de uso, o sea, poder consultar su revista y hacer citas sobre él, es gratuito para el resto de los usuarios. Igual debemos revisar todo el sitio de la revista. Tiene opciones para hacer búsquedas de informaciones que tienen que ver con los artículos publicados. Seguimos avanzando en nuestra lista de revistas científicas dedicadas a las especialidades de salud. Vamos avanzando hacia mejores posiciones. La revista Atención Primaria es de cuartil Q2 y es una revista que publica artículos de alta calidad sobre investigación en medicina familiar y comunitaria, incluyendo aspectos relacionados con la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. La revista Atención Primaria nos aparece en el sitio Elsevier. Aquí podemos consultar el alcance y los objetivos de la revista, en qué plataforma se encuentra indexada, cómo podemos contactarla a través de un correo, las métricas del factor de impacto que tiene en las diferentes plataformas. Además, en el menú Publique su artículo nos aparece la guía para autores, que la podemos descargar en formato PDF. También en el menú Publique su artículo vemos que tiene opciones de Open Access, o sea, de acceso abierto, para los usuarios poder consultar los artículos que se encuentran publicados en ella. Nos aparece también el envío de manuscritos, cómo debemos realizarlo, las normas de los autores, los manuales de los revisores y toda la información que necesitamos para enviar nuestros trabajos a la revista. En nuestra posición 6 se encuentra la revista Nutrición Hospitalaria. Es una revista que publica artículos de alta calidad sobre investigación en nutrición clínica y dietética, incluyendo aspectos relacionados con la nutrición en el hospital, la comunidad y la industria alimentaria. En la página inicial del sitio de Nutrición Hospitalaria nos muestra el índice de impacto que tiene en la actualidad, el alcance de la revista y su enfoque, algunas noticias importantes, todos los artículos publicados en su última edición. Todos ellos están en formato PDF y pueden ser descargados mediante el icono que aparece a la derecha. Para enviar el artículo, en el menú Enviar artículo, se debe crear un usuario y una contraseña en el sitio de la revista. Además, en el menú Tutoriales nos ofrece el tutorial para autores que se debe descargar y está en formato PDF. Es un manual que explica las características que tienen que tener los trabajos, etc. Además, en el menú Comité nos muestra el comité editorial, cómo está conformado en la revista. La opción para contacto es a través del sitio web, llenando una serie de informaciones y datos, y la revista responde al email del autor que escribió. En general, en el menú Revistas aparecen el último número de la revista con todos sus trabajos y además los números anteriores. Siempre es necesario consultar los artículos publicados por la revista, su contenido, sus características, para saber el enfoque de la revista, de qué va, qué características tienen los trabajos que acepta. En el número 5 de nuestra lista tenemos la revista de Salud Pública, que es cuartil Q2. Es una revista de la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil, que publica artículos de alta calidad sobre investigación en salud pública, epidemiología, gestión sanitaria y políticas de salud. La revista de Salud Pública se nos presenta en la plataforma Cielo. En su primera página nos muestra la misión de la revista, comunicados de prensa, artículos más recientes, noticias. Al final de la página nos muestra las indexaciones que tiene la revista. En el menú de arriba a la derecha, en Sobre la revista, nos da información básica sobre derecho de autor, quiénes son los patrocinadores, el consejo editorial, cómo está formado. Luego nos dan las instrucciones a los autores.
para presentar sus trabajos, las categorías de artículos que recibe, que son artículos originales, instrumentos de medición en la investigación que se pueden utilizar, la organización que debe tener el manuscrito, si es una comunicación breve o un artículo de revisión o un artículo original, si son comentarios. Además nos muestra los documentos adicionales que debe presentar el autor junto con el manuscrito, los datos de identificación del autor, toda la información que debe contener, la carta que indica el conflicto de intereses y las declaraciones y los documentos. La carta de presentación al editor o cover letter que explicamos en uno de nuestros videos del canal, la estructura que debe tener el manuscrito, cómo deben ser las referencias y algunos ejemplos, las citas, algunos ejemplos de citas, la lista de verificación o checklist que se debe revisar antes de enviar a la revista, cómo se comporta el proceso editorial de la revista, cómo realizan la evaluación, la cuota de publicación, o sea, cuánto cuesta publicar en esta revista, y todo lo necesario para enviar la información y nuestro manuscrito, nuestro trabajo a la revista para que sea aceptado para publicación. Ya estamos en el número 4 de nuestra lista, con la revista Anales de Pediatría, que pertenece al cuartil Q1. Es la revista oficial de la Asociación Española de Pediatría y publica artículos de alta calidad sobre investigación clínica y básica en todas las áreas de la pediatría. El sitio de la revista Anales de Pediatría tiene en su parte superior opciones para buscar artículos y documentos o trabajos publicados en la revista. En su primera página o página principal nos muestra en las métricas los factores de impacto que tiene en las diferentes plataformas en las que se encuentra indexada. También nos enseña en qué plataformas está indexada. Nos indica su objetivo y alcance. Muestra los artículos que están en prensa, o sea, los que están pendientes de publicación. Además, nos muestra el número actual de la revista que podemos descargar completo en formato PDF. También más abajo, si seguimos avanzando, nos muestra los números anteriores de la revista, que también podemos descargarlos y ver todos los artículos publicados y los suplementos publicados en ella. Nos enseña más hacia abajo lo más leído de la revista y por lo tanto lo más citado. A continuación aparece la información para los autores. Está la guía para los autores, donde explica los tipos de artículos que recibe, originales, cartas científicas, imágenes y videos de pediatría, cartas al editor, artículos especiales. Nos explica también cómo es el envío del manuscrito, el idioma en el que recibe trabajos, que es español e inglés. Nos muestra el listado de comprobación o checklist que debe ser comprobado antes de enviar cualquier trabajo a la revista que cumpla con todos estos aspectos. Nos muestra a continuación las consideraciones previas, que son los documentos que deben ser enviados además del manuscrito de nuestro trabajo, los estudios con personas y animales, el consentimiento informado y los datos de los pacientes, los conflictos de intereses, etc. Nos muestra la estructura de los artículos, cómo debe ser en detalle, su discusión, conclusiones, apéndices, resultados, material y métodos, introducción, cómo deben estar insertadas las imágenes, los diferentes formatos que admite. Además, solicita que envíen los originales de las imágenes como archivos independientes, las tablas y las referencias bibliográficas, cómo deben ser sus formatos. Y además al final también nos da un acápite de cuáles son las pruebas de que su artículo ha sido aceptado. Ya casi llegando al final, en el tercer lugar de nuestra lista tenemos la revista Medicina Clínica, cuartil Q1. Es una revista con una larga trayectoria que publica artículos de alta calidad sobre investigación clínica y experimental en todas las áreas de la medicina interna. La revista Medicina Clínica se nos presenta en el sitio del Elsevier. En su primera página nos muestra el alcance y los objetivos de la revista. Nos muestra también sus niveles de indexación, los factores de impacto en las diferentes plataformas en las que se encuentra indexada, los artículos en prensa, o sea, los artículos que han sido aceptados pero aún no han sido publicados en ningún número de la revista. A continuación nos muestra el número actual de la revista, sus diferentes artículos presentados en ese volumen. En la revista no todos los artículos son de acceso gratuito, pero los que sí lo son nos los muestra en el acápite acceso gratuito. También nos presenta los números anteriores de la revista, los suplementos y al final la información para los autores. En la guía para autores nos ofrece un PDF para descargar, donde se encuentran todas las normas de la revista. Para el envío de los manuscritos nos presenta todas las instrucciones. Llegamos al número 2 de nuestra lista, con la revista Gaceta Sanitaria, que es cuartil Q1. Es una revista de gran prestigio, que publica artículos de alta calidad sobre investigación en salud pública, gestión sanitaria, epidemiología, servicios de salud y medicina social.
El sitio web de la revista Gaceta Sanitaria tiene en su parte superior un buscador que le permite obtener información sobre los trabajos que se encuentran publicados en ella. En la primera página o página principal del sitio nos muestra el alcance y los objetivos de la revista, en qué plataformas se encuentra indexada, los factores de impacto en las diferentes plataformas. A continuación nos muestra además los últimos artículos publicados. Todos los artículos de esta revista tienen la modalidad de acceso abierto, es decir, todo el contenido de los trabajos publicados puede ser revisado, leído y citado por los usuarios de manera gratuita. Además muestra los números anteriores que pueden ser descargados en formato PDF, sus colecciones que también pueden consultarse y descargarse, los suplementos, contenidos especiales, videos, el artículo más leído que muestra también la cantidad de veces que ha sido leído y al final la guía para los autores. En esta guía para autores nos indica los tipos de trabajos o artículos que pueden ser publicados. Entre ellos están originales, originales breves, revisiones, notas de campo, notas metodológicas, protocolos, editoriales, debates, cartas al director o directora, recensiones de libros, el envío del manuscrito. Debe incluir las declaraciones inherentes al envío del manuscrito y su verificación. El copyright, las fuentes de financiación, los gastos de publicación también son explicados en este acápite, o sea, el costo de publicar en la revista, en qué idiomas admite trabajo, que es español e inglés, explica la política de revisión de doble ciego y además indica detalladamente cómo debe ser la preparación del manuscrito. La primera página, el título, con todos los datos del autor, los agradecimientos, la declaración de los conflictos de interés. El manuscrito debe estar preparado con un resumen gráfico, las palabras claves, los apartados, que sí requiere que estén separados en introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y apéndices. Además, se deben subir como archivos aparte todas las bases de datos y el material que se utilizó de base para realizar la investigación o el trabajo. Deben ser enviadas las imágenes, las figuras como archivos aparte, las tablas también. Indica el formato para la citación y las referencias bibliográficas y en general todo lo que necesitamos para poder enviar nuestros trabajos para ser aceptados en esta revista. Y por fin estamos en el número 1 de nuestra lista, con la Revista Española de Cardiología, que pertenece al cuartil Q1. Es la revista española con mayor factor de impacto en el área de cardiología y una de las más prestigiosas del mundo. Publica artículos de alta calidad sobre investigación clínica y básica, epidemiología, prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. En el sitio de la Revista Española de Cardiología encontramos en la parte superior un buscador para buscar los trabajos que se encuentran publicados en ella. Además, en la primera página o página principal del sitio aparece el enfoque y el alcance de la revista, en qué plataforma se encuentra indexada, el factor de impacto que tiene en cada una de las plataformas. A continuación aparecen los artículos en prensa, es decir, los artículos que están aceptados en la revista, pero aún no han sido incorporados en ninguno de los volúmenes de la revista. Además, nos muestra el número actual, que puede ser explorado y descargada la portada. Para revisar el contenido de la revista se deben suscribir a la misma, que además la suscripción es paga, no es gratis. Y de manera gratis sí pueden consultar el resumen de los artículos que se encuentran publicados. Se puede encuestar las estadísticas referentes a la cantidad de veces que ha sido leído y en qué momento ha sido consultado. Aparece en las estadísticas un enlace para ver el texto completo. No todos los artículos permiten ver el texto completo de manera gratuita, solo los que están en modalidad de acceso abierto. En la revista existen las dos modalidades, la modalidad paga y la modalidad de acceso abierto. Además nos muestra los números anteriores de la revista, que tienen la misma forma y modalidad para revisar sus artículos, los suplementos. Existen videos. En la parte final de la página de inicio aparecen las opciones de publique en esta revista, donde podemos encontrar la guía para autores. En la guía nos explica cómo es el proceso editorial para los manuscritos que se presentan, cómo se prepara un artículo para presentar a la revista. En detalle aparecen las responsabilidades éticas que deben cumplir, las declaraciones inherentes al envío del documento, que son documentos que se tienen que enviar además del manuscrito que contiene el artículo, el consentimiento informado de los pacientes que han sido utilizados para las investigaciones, el resultado
de los ensayos clínicos y todo lo que la documentación adicional que se debe enviar. Además están las instrucciones para el envío del manuscrito, cómo se realiza, aparece el teléfono al que se puede llamar para comunicarse con la revista, el idioma de la publicación, que es español o inglés, consideraciones generales que se deben tener en cuenta para el manuscrito, como debe ser el título, el nombre de los autores, toda la información referente a la fuente de financiación, los agradecimientos, las características de formato que se deben emplear. Además, solicitan que se envíe, en el caso que existan, audios, imágenes utilizadas en el trabajo, como archivos aparte se deben enviar. El texto debe ser en Word con un máximo de 300 kilobytes de tamaño. Las normativas específicas para cada tipo de artículo, o sea, cómo deben ser los artículos originales, las cartas científicas, las cartas al editor, las imágenes en cardiología y, en general, toda la información necesaria para poder enviar nuestros trabajos a que sean aceptados por esta revista. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.